Hola, bienvenidos a esta nueva clase de MGA Trading. En esta ocasión vamos a ver lo que son los ETF de materias primas, ¿cierto? Pero antes de comenzar, les voy a indicar que en MGA Negocios nuestra misión es proporcionar educación financiera de calidad para que puedas desarrollar habilidad en el mundo de las finanzas y los mercados. Es importante aclarar, eso sí, que no realizamos asesoría financiera personalizada ni entregamos recomendaciones específicas de inversión. Toda la información solamente tiene fines educativos y no debe considerarse como un consejo financiero profesional. El trading y la inversión en instrumentos financieros conllevan riesgos significativos y es posible perder parte o quizás la totalidad del capital invertido. Cada usuario debe realizar su propia investigación y actuar bajo su propio criterio. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar con la clase de esta semana, que es ETF de materias primas, como les dije antes. ¿Cuáles son estas materias primas? El oro, la plata, el petróleo y también el gas natural. Bien, entonces vamos con una pequeña introducción, panorama general de los ETFs de materias primas. ¿Ya? Cuando hablamos de ETFs de materias primas, estamos hablando de una forma igual moderna, ¿no? Y accesible de exponerse a activos reales. No tan moderna, sino que hace un tiempo atrás están los ETF. Pero sí, hay estos activos que históricamente han sido clave igual en la economía global, ¿no? Como son la energía, los metales y también los recursos naturales. Estos activos, entonces, la diferencia quizás con otros ETF es que no representan empresas, sino que bienes físicos o contratos igual que reflejan su valor. Y por eso igual se comportan de manera muy distinta a lo que son las acciones tradicionales. Las materias primas cumplen un rol estructural en los mercados, son insumos básicos para la producción industrial, lo que es la energía, el transporte y también el consumo diario. Por eso los precios igual están profundamente ligados a lo que es el ciclo económico, a la inflación también, a la política monetaria y también, eh, no menos importante, lo que es los eventos geopolíticos. Los ETFs permiten capturar entonces ese comportamiento sin necesidad de operar directamente en mercados complejos o mercados físicos, ¿no? Otro tipo de mercado, por ejemplo, que se operan estos activos generalmente igual podría ser los formatos CFD mediante los brokers. Un punto clave entonces es entender que los ETFs de materias primas no buscan crecimiento exponencial como puede ser una acción tecnológica. Su lógica es distinta, funcionan más como instrumento de protección, cobertura y también diversificación. En muchos portafolios su rol principal es equilibrar riesgos cuando los activos financieros tradicionales enfrentan igual presiones. ¿Ya? En contextos, por ejemplo, de inflación elevada, pérdida de poder adquisitivo de las monedas o tensiones geopolíticas, las materias primas suelen ganar cierta relevancia. Por ejemplo, cuando suben los costos energéticos o los metales industriales, eso va a impactar directamente en la economía real y estos ETFs que los replican van a reflejar ese movimiento. También es importante aclarar que no todas las materias primas reaccionan igual. Por ejemplo, el oro, ¿no? Suele comportarse como activo defensivo, mientras que el petróleo y el gas natural están mucho más ligados al crecimiento económico, la oferta y la demanda global y decisiones políticas. La plata se mueve entre ambos mundos, refugio parcial, pero también insumo industrial. Este panorama general permite entender por qué los ETFs de commodities no se analizan de forma aislada. Siempre deben evaluarse en función del contexto macroeconómico. Reitero, ver las tasas de interés, por ejemplo, la inflación, la fortaleza del dólar y también lo que es el crecimiento global. Son instrumentos que hablan más del estado del sistema económico que de una empresa en particular. En resumen, estos ETFs de materias primas representan el pulso de la economía real, no proveen estabilidad constante ni rentabilidades no lineales, pero sí aportan algo que muchos portafolios no tienen, que es exposición directa a activos tangibles que responden a fuerzas distintas al mercado accionario. ¿Ya?
Eso es más o menos como una introducción acá, qué son los ETFs de eh, estas materias primas. Bien, pasando a otro punto, vamos a ver entonces qué significa invertir en estas materias primas vía ETF. Bueno, en varias ocasiones anteriores hemos visto que son los ETF, pero acá los vamos a ligar un poquito más a las materias primas. Invertir entonces en ETFs de materias primas o en materias primas al revés a través de ETF no es lo mismo que comprar una acción ni tampoco es equivalente a comprar el activo físico, ¿ya? Aquí no estamos adquiriendo oro, por ejemplo, en una bóveda, ni tampoco, o en lingotes, ¿no? Ni tampoco barriles de petróleo, no como se vende el petróleo, sino participando en un vehículo financiero que replica el comportamiento del precio de esa materia igual bajo ciertas reglas. La mayoría de los ETFs de commodity funcionan de dos formas principales. Algunos son ETFs que mantienen el activo físico, como ocurre igual con ciertos ETFs de oro y plata, donde el fondo que está a cargo del ETF respalda las participaciones con el metal almacenado. Otros utilizan lo que es los contratos de futuro, especialmente lo que es la energía como petróleo y también el gas natural, donde mantener el activo físico sería igual inviable, ¿no? Esto es clave porque introduce igual una diferencia importante. El ETF no siempre se moverá exactamente igual que el precio spot del commodity. En los ETF basados en futuro entran en juego igual factores como son el rollover de los contratos, el contango y el Vanguard Titan, que pueden afectar el rendimiento del tiempo, incluso si el precio del commodity se mantiene estable. Ya hay una pequeña diferencia, lo que es el ETF igual de spot y el ETF igual también de futuro. Desde el punto de vista del inversionista, esto implica que los ETFs de materias primas no son instrumentos pasivos simples, requieren entender qué están replicando realmente, ¿ya? Por ejemplo, un ETF, lo que estamos comentando de petróleo, no refleja solamente el precio del barril en el día que se está cotizando, sino también una estructura de contratos futuros que va cambiando igual mes a mes. Invertir entonces vía ETF igual tiene ciertas ventajas claras, ¿no? Permite el acceso inmediato, la liquidez diaria, operación en la bolsa americana y facilidad para integrarlo en un portafolio tradicional. No se necesitan cuentas especiales ni conocimientos técnicos de mercado de futuro. Eso democratiza igual el acceso a activos que antes estaba quizás reservado para operadores institucionales o quizás personas traders de mayor experiencia, ¿ya? Acá con un simple ETF no a tipo acción ustedes pueden acceder a incluso mercado de futuro a través de ese ETF. Pero también tiene ciertas limitaciones, ¿no? Estos ETF no generan flujo de caja. Muchos de ellos no pagan dividendos y no representan igual crecimiento empresarial. La rentabilidad depende exclusivamente del movimiento del precio del activo subyacente y de la eficiencia del vehículo financiero que lo replica. Por eso cuando se invierte en materias primas vía ETF, el objetivo suele ser táctico o estratégico, no especulativo de corto plazo, sin contexto. Se utilizan para cubrir la inflación, diversificar riesgo, proteger capital en escenarios de estrés o capturar ciclos específicos del mercado de los commodities. En términos simples, podríamos decir entonces que invertir en ETFs de materias primas es apostar por fuerzas macroeconómicas, ¿no? Reitero, la inflación, el crecimiento global, las tensiones geopolíticas, la oferta y demanda. No se invierte acá en gestión, innovación o ventajas competitivas, sino que en el comportamiento estructural de lo que va haciendo la economía real. Este enfoque, por tanto, exige una mentalidad distinta, ¿ya? No se evalúan balances ni utilidades como en una acción, sino ciclos, shocks externos y políticas económicas. Entender esto entonces va a ser fundamental para no frustrarse también ni cometer errores de expectativa al usar estos instrumentos. Bueno, ya vimos acá una introducción, ya vimos también lo que es qué significa entonces invertir en materias primas a través de los
ETF y ahora vamos a profundizar quizás en algunos, ¿ya? Bueno, ahí vimos, ¿no? La diferencia entre ETF de materias primas físicas y ETF basado en futuro, ¿ya? ETF de materias primas físicas, por ejemplo, ahí está el oro, ¿no? ETF basado en futuro que son solamente papeles. Bien, esa es una de las diferencias. Entonces vamos a ver ahora lo que son los ETFs de oro y plata, que han estado bastante al alza en los últimos tiempos, ¿no? El oro y también la plata. Eh, ¿Qué les puedo comentar acá? Vamos a ver con el ETF de oro. El oro ha sido de partida históricamente considerado un activo refugio, pero es importante entender por qué cumple ese rol y cuándo realmente eh, funciona. ¿Ya? Eh, Como protección dentro del portafolio que estamos armando quizá o que ya tienen armado. No es un activo mágico ni sube en todos los contextos de crisis, responde a condiciones igual macroeconómicas muy específicas. El oro tiende a apreciarse cuando existe pérdida de confianza en las monedas fiduciarias, especialmente en lo que es el dólar, o cuando las tasas de interés reales son bajas o negativas. Cuando los bancos centrales imprimen dinero, expanden balance o mantienen tasas artificiales bajas, el oro se vuelve atractivo porque no puede ser devaluado por política monetaria. A través de ETFs, el oro se vuelve accesible para el inversionista común sin necesidad de custodiar metal físico. Estos ETF en su mayoría están respaldados por oro real, almacenado en bóvedas, lo que significa que el precio del ETF sigue de manera muy cercana el precio spot del oro. Aquí entonces es clave entender que el oro no genera rentabilidad por sí mismo, no paga intereses ni dividendos, su valor proviene de la preservación del poder adquisitivo en el tiempo y de su rol como reserva de valor frente a escenarios de inflación elevada, crisis financiera o eventos geopolíticos relevantes. Cuando los mercados accionarios entran en fases de alta volatilidad, el oro suele actuar como amortiguador del riesgo, no necesariamente subiendo con fuerza, pero sí cayendo menos o incluso manteniéndose estable mientras otros activos se deterioran o van teniendo tendencias bajistas, ¿no? Los ETFs de oro permiten utilizar este activo de forma estratégica dentro del portafolio. No se utilizan tampoco para hacerse ricos, sino para proteger capital, reducir volatilidad total y de diversificar frente a activos financieros tradicionales que dependen del crecimiento económico. Otro punto importante es que el oro suele moverse de forma inversa al dólar en el largo plazo. Cuando el dólar se debilita, ¿no? Como está pasando en este momento, el oro tiende a fortalecerse y así viceversa. Esto lo convierte en una herramienta útil para balancear exposición cambiaria, especialmente en portafolios denominados en dólares. Sin embargo, también el oro tiene siglos largos de estancamiento, puede pasar años sin generar retornos relevantes. Por eso, usar ETFs de oro requiere paciencia también y una comprensión clara de su función. No es para hacer trading de corto plazo, es gestión del riesgo y preservación de valor.